Okay, Jeff, can you get comfy? Puedes ponerte cómodo. Just talk to yourself. Let me help you with that. Come on, here. Toss it over. Hold up. Now, okay, go. There you go. That's so. I'm gonna read for you the Horus Heresy first book. It's called Horus Ascension, okay? La Ascensión de Horus. And viewers who are watching, please be patient. Production, can we bring Jeff some warm milk? Podemos traerle leche tibia? Not hot, just warm. Okay, so I'm gonna read, please, I really want Jeff to be invested in this story, so I'm gonna read it in Spanish, if that's alright with you. Duende, hurry the fuck up. Okay, I'm gonna start. Duende should be coming, so I'm gonna read you. It's a good book, you'll like it, it's a good story. This series is pretty good, to be honest. So I'm going to start right now. 1. Sangre derramada por un malentendido, nuestros hermanos que se hallan en la ignorancia, la muerte del emperador. Yo estaba allí, acostumbraba a decir después, hasta que después se convirtió en un tiempo que no producía ninguna risa. Yo estaba allí, el día que Horus mató al emperador. Era una presunción deliciosa, y sus camaradas se reían entre dientes ante la total deslealtad que ello implicaba. La historia era buena, y era Torgadon quien por lo general se encargaba de engatusarlo para que la contara. Pues Torgadon era un bromista, un hombre de risa contundente y jugarretas estúpidas. Y Loken volvía a contarlo, un relato referido tantísimas veces que casi se contaba solo. Loken siempre se aseguraba de que su público comprendía adecuadamente la ironía de su historia. Probablemente sentía cierta vergüenza respecto a su complicidad en el asunto, ya que se trataba de un caso de sangre derramada por un malentendido. Existía una gran tragedia implícita en el relato del asesinato del emperador, una tragedia que Loken siempre quería que sus oyentes apreciaran. Pero la muerte de Sejanus era, por lo general, todo lo que fijaba la atención de estos. Eso y la ingeniosa culminación. Había sido hasta donde los orólogos dilatados por la disformidad eran capaces de atestiguar. El año 203 de la Gran Cruzada. Loken siempre situaba su historia en el lugar y tiempo apropiados. El comandante llevaba aproximadamente... El comandante llevaba aproximadamente un año como señor de la guerra. Desde la triunfo y la conclusión de la campaña de Ulanor, y estaba ansioso por confirmar su recién adquirida posición, en especial a los ojos de sus hermanos. Señor de la guerra, vaya título. El traje era nuevo todavía y resultaba artificial. No se había acostumbrado a él. Era un tiempo extraño para estar lejos entre las estrellas. Llevaban 2 siglos haciendo aquello, pero en esos momentos daba la sensación de ser algo ajeno. Era un principio de cosas y también un final. Las naves de las 63ª expedición dieron con el imperio por casualidad una repentina tormenta etérea, que más tarde Malloghurst declaró providencial. Obligó una alteración del rumbo y los transportó a las fronteras de un sistema it's blocked, guys, there's some icons there, sorry, por 9 mundos que describían círculos alrededor de un sol amarillo al detectar la multitud de amenazantes naves de guerra estacionadas en los bordes exteriores del sistema.
El emperador exigió en primer lugar saber su ocupación y orden del día. A continuación, corrigió concienzudamente lo que consideró como errores variopintos de su respuesta. Acto seguido, exigió lealtad. Era, explicó, el emperador de la humanidad, y había guiado estoicamente a su gente a través de la espantosa época de las tormentas de disformidad. Durante la era de los conflictos, manteniendo con firmeza el gobierno y la ley del hombre, era lo que se esperaba de él, declaró. Había mantenido la llama de la cultura humana encendida durante el penoso aislamiento de la vieja noche. Había preservado aquel fragmento precioso y vital y lo había mantenido intacto hasta que llegara el momento en que la desperdigada diáspora de la humanidad volviera a establecer contacto. Le alegraba que tal momento fuera inminente. Ya, su alma daba brincos al ver cómo las naves huérfanas regresaban al corazón del imperio. Todo estaba listo y asegurado, y aguardando, Todo se había conservado, acogería a los huérfanos en su seno, y entonces se iniciaría el gran proyecto de la reconstrucción, y el imperio de la humanidad se extendería de nuevo por las estrellas, como era su derecho inalienable. En cuanto le demostraran la lealtad debida como emperador de la humanidad, el comandante, más bien divertido según el decir general, envió a Hastur Sejanus a reunirse con el emperador y transmitirle sus saludos. Sejanus era el favorito del comandante, no tan orgulloso o irascible como Abaddon, ni tan despiadado como Sedirae, ni tampoco tan sólido y venerable como Iacton Cruz. Sejanus era el capitán perfecto, uniformemente templado en todos los aspectos, un guerrero y un diplomático en igual medida. Al expediente militar de Sejanus, superado únicamente por el de Abaddon, se olvidaba fácilmente el estar en compañía del hombre en persona. Un hombre encantador, decía Loken, fundamentando su relato. Un hombre encantador al que todos adoran. No existía nadie quien quedara mejor la armadura modelo cuarto que a Hastur Sejanus, que se le recuerde y se celebren sus hazañas. Incluso aquí entre nosotros habla en favor de las cualidades de Sejanus. El hombre más noble de la gran cruzada, así era como Loken lo describía a los ávidos oyentes. En épocas futuras se lo recordará con tal afecto que los hombres le darán su nombre a sus hijos. Sejanus, como una escuadra de sus guerreros más magníficos de la cuarta compañía, viajó al interior del sistema en una barcaza dorada y fue recibido en audiencia por el emperador en su palacio del tercer planeta. Y eliminado, asesinado, despedazado sobre el suelo de ónice del palacio mientras permanecía ante el trono dorado del emperador. Sejanus y su escuadra gloriosa, Dimos Malsandar, Gorthoi y el resto, todos masacrados por la guardia de élite del emperador, los llamados invisibles. Al parecer, Sejanus no había ofrecido la correcta promesa de lealtad y con muy poco tacto había sugerido que en realidad incluso podría existir otro emperador. La aflicción del comandante fue total, pues quería a Sejanus como un hijo. Ambos habían combatido el uno junto al otro para conseguir la obediencia de un centenar de mundos. Pero el comandante, siempre optimista y sensato en tales cuestiones, indicó a su personal de comunicaciones que ofreciera al emperador otra oportunidad. El comandante detestaba recurrir a la guerra y siempre buscaba alternativas a la violencia, cuando éstas eran factibles. Aquello era un error, razonó para sí. Un terrible, terrible error. Y la paz se podía salvar. Se podía hacer razonar a aquel emperador. Era más o menos en aquel momento a Loken le gustaba añadir, cuando una insinuación de comillas empezaba a aparecer alrededor del nombre del emperador.
Se decidió que se enviaría una segunda embajada. Malgorst se ofreció voluntario al momento. El comandante accedió, pero ordenó que la punta de lanza avanzara hasta colocarse a distancia de ataque. La intención estaba clara: una mano extendida y abierta en señal de paz y la otra dispuesta como un puño. Si la segunda embajada fracasaba o recibía un trato violento también ella, entonces el puño se encontraría ya en posición de atacar. Aquel día sombrío, explicó Loken, el honor de estar en la punta de lanza había recaído, mediante el acostumbrado sistema de echarlo a suertes, en las fuerzas de Abaddon, Torgadon, Pequeño Horus, Aximand y el mismo Loken. En cuanto se dio la orden, se iniciaron los preparativos de combate. Las naves de la punta de lanza se deslizaron al frente, avanzando bajo una pantalla de invisibilidad, y se instalaron las aeronaves de asalto en los transportes de lanzamiento. Se repartió y comprobó el armamento, se efectuaron y atestiguaron juramentos de combate, y se ajustaron las armaduras en los cuerpos ungidos de los elegidos. En silencio, tensa y lista para ser la enviada, la punta de lanza observó mientras el convoy lanzadera que transportaba a Malgorst y a sus enviados describía un arco descendente en dirección al tercer planeta. Las baterías de la superficie lo hicieron añicos en el cielo, mientras los montones de desechos en llamas de la flotilla de Malgorst desaparecían en el interior de la atmósfera. Las fuerzas de la flota del emperador se alzaron fuera de los océanos, surgieron de las nubes altas y de los pozos gravitacionales de lunas cercanas, 600 naves de guerra al descubierto y armadas para el combate. Abaddon desactivó la invisibilidad y efectuó una última súplica personal al emperador para implorarle que entrara en razón. Las naves de guerra empezaron a disparar sobre la punta de lanza de Abaddon. «Mi comandante», transmitió este al corazón de la flota que abordaba, «no hay modo que hacer ningún trato. Este impostor demente se niega a escuchar». Y el comandante respondió: «Ilumínalo, hijo mío, pero perdona la vida de todos los que puedas. No obstante, no obstruyes esta orden. Venga la sangre derramada del noble Sejanus. Diezma a los asesinos de élite de este emperador y traen al impostor». Y de ese modo, suspiraba entonces Loken, hicimos la guerra a nuestros hermanos que estaban tan sumidos en la ignorancia. Era entrada la tarde, pero el cielo estaba saturado de luz. Las torres fototrópicas de la ciudad elevada, construidas para girar y seguir al sol con sus ventanas durante el día, se movían indecisas ante el resplandor oscilante del firmamento. Formas espectrales navegaban a través de la atmósfera superior. Naves que trababan combate en una mesa arremolinada, trazando breves y disparatadas cartas astrales con los rayos de sus baterías de cañones. A ras del suelo, alrededor de las amplias plataformas de basalto que formaban los contornos del palacio, el fuego de artillería fluía por el aire como lluvia horizontal, lanzando chorros con espirales de fuego trazados que descendía y se deslizaba igual que serpientes, fulminantes haces de energía siseante que se desvanecían con la misma rapidez con que aparecía, y ráfagas de granadas relampagueantes que recordaban una descarga de pedrisco, aeronaves de asalto derribadas, muchas de ellas inutilizadas y en llamas, cubrían 20 kilómetros cuadrados del paisaje. Figuras humanoides de color negro atravesaron despacio los límites de la zona ocupada por el palacio. Tenían la forma de hombres con armadura y avanzaban pesadamente como si fueran hombres, pero eran gigantes, cada uno con una altura de 140 metros.
El Mechanicus había desplegado a media docena de sus máquinas de guerra conocidas como titanes, y alrededor de sus tobillos negros como el carbón las tropas corrían al frente en una violenta oleada de 3 kilómetros de anchura. Los lobos lunares avanzaban en tropel como la espuma de la ola, miles de refulgentes figuras blancas que se inclinaban y cruzaban en la carrera las plataformas circundantes, mientras las detonaciones estallaban entre ellas y elevaban del suelo ondulantes bolas de fuego y árboles de humo marrón oscuro. Cada estallido sacudía el suelo con un impacto rechinante y lanzaba una lluvia de tierra a modo de maldición retardada. Aeronaves de asalto pasaban raudas sobre sus cabezas, en vuelo bajo, por entre las estructuras desgravadas y espaciadas de los titanes, avivando las lentas nubes de humo en ascensión para convertirlas en repentinos vórtices de energía. En cada casco astarte se resonaba el parloteo del comunicador. Voces cortantes daban órdenes a diestro y siniestro, con un deje enronquecido por la calidad de la transmisión. Era la primera vez que Loken se encontraba inmerso en una guerra generalizada desde Ulanor. También era la primera vez para la 10ª compañía. Habían algo de escaramuzas y peleas, pero nada que los pusiera a prueba, y Loken se alegró al comprobar que su cohorte no se había oxidado. El régimen inflexible de instrucción real y ejércitos extenuantes que había mantenido los había conservado, tan combativos y serios como los términos de los juramentos de combate que habían efectuado apenas unas horas antes. Ulanor había sido glorioso, una tarea dura en la que no se regateó ningún esfuerzo para conseguir expulsar y derrocar a un imperio bestial. Los Pieles Verde habían resultado un adversario pernicioso y con capacidad de adaptación, pero los doblegaron y desperdigaron los rescoldos de sus hogares rebeldes. El comandante había quedado dueño y señor del terreno mediante el empleo de su estrategia favorita, en la que era un experto, la ofensiva de la punta de lanza dirigida directamente a la garganta. Sin prestar atención a las masas de Pieles Verdes que superaban en 5-1 a los cruzados, el comandante había atacado directamente al jefe supremo y a su círculo de mando, dejando al enemigo descabezado y sin dirección. La misma filosofía operaba allí: desgarrar la garganta y dejar que el cuerpo se convulsione y perezca. Loken y sus hombres y las máquinas de guerra que les daban apoyo eran el filo de la espada desenvainada para tal propósito. Pero aquello no era en absoluto como Ulanor. No había sotos de lodo, ni bastiones de arcilla, ni fortalezas destartaladas de metal y alambre desnudos, ni tampoco estallidos de pólvora en el aire u ogros aullantes. Aquello no era una reyerta, primitiva dedicada por las espadas y la fuerza de la parte superior del cuerpo. Aquello era guerra moderna en un lugar civilizado. Era hombre contra hombre, dentro de los límites monolíticos de una gente refinada. El enemigo poseía artillería y armas de fuego que eran en todo punto comparables tecnológicamente a las que las fuerzas de la legión, y la habilidad y el adiestramiento necesarios para utilizarlas. A través de las imágenes verdes de su visor, Loken veía a hombres con armaduras que dirigían contra ellos armas de energía en las zonas inferiores del palacio. Vio armas montadas sobre orugas, artillería automatizada, nidos de cuarto o incluso 8 cañones automáticos sincronizados sobre plataformas móviles que avanzaban pesadamente impulsada por patas hidráulicas. No se parecía en absoluto a Ulanor. Aquello había sido una experiencia terrible. Esto sería un examen, igual contra igual, adversarios semejantes enfrentados, excepto que, no obstante toda su tecnología militar, al enemigo le faltaba una cualidad esencial,
y esa cualidad estaba encerrada en el interior de todos y cada uno de los bastidores de la armadura Mark IV. La carne y la sangre mejoradas genéticamente de los astartes imperiales, modificados, perfeccionados, más que humanos. Los astartes eran superiores a cualquier cosa con la que se hubiera tropezado o fueran a tropezarse jamás. Ningún ejército de la galaxia podría esperar jamás ser capaz de igualar a las legiones, a menos que las estrellas se extinguieran, reinara la locura y la legitimidad se invirtiera. Pues tal y como Sediare habría dicho en una ocasión, lo único que puede derrotar un Astartes es otro Astartes. Y todos habían reído ante aquello. Lo imposible no era nada de lo que tener miedo. El enemigo, con armadura de una magenta bruñido, ribeteado de plata, como Loken descubrió más tarde cuando los contempló sin el casco puesto, defendía con firmeza las puertas de inducción que conducían al palacio interior. Eran hombres de gran tamaño, altos de pecho y hombros robustos, y en el punto culminante de su estado físico, pero ninguno de ellos, ni siquiera de los más altos, le llegaban a la altura de la barbilla a uno de los lobos lunares. Era igual que pelear contra niños bien armados, eso había que reconocerlo. Por entre las arremolinadas nubes de humo y discordantes detonaciones, Loken condujo a la ventana primera escuadra escaleras arriba a la carrera, con las suelas plastiacero de las botas chirriando contra la piedra. La primera escuadra, la 10ª compañía, la escuadra táctica Helebor, gigantes relucientes bajo una armadura de un blanco nacarino, con la insignia de la cabeza del lobo sobre las placas de respuesta automática de los hombros. El fuego cruzado zigzagueaba a su alrededor desde las puertas custodiadas situadas entre ellos, y el aire nocturno relucía por la distorsión que provocaba el calor del tiroteo. Alguna especie de mortero automatizado en posición vertical descargaba un torrente lento de enormes cargas explosivas por encima de sus cabezas. ¡Eliminadlo!, oyó Loken que ordenaba el hermano sargento Jubal a través del comunicador. Jubal dio la orden usando el lacónico argot de Chtonia, el mundo del que eran originarios, un lenguaje que los lobos lunares habían conservado como su idioma de combate. El hermano de batalla que llevaba el cañón de plasma de la escuadra obedeció sin vacilar. Durante un resplandeciente medio segundo, una cinta de luz de 20 metros unió la boca de su arma con el mortero automatizado y a continuación el aparato envolvió la fachada del palacio en una estela de abrasadoras llamas amarillas. La explosión acabó con docenas de soldados, varios salieron volando por los aires y aterrizaron contraídos y desmadejados sobre las escalinatas. ¡A por ellos!, chilló Jubal. Un fuego arrasador desportilló y golpeteó sus armaduras. Loken sintió su lejano aguijonazo. El hermano Calens dio un traspié y cayó, pero se incorporó de nuevo casi de inmediato. Loken vio como el enemigo se dispersaba ante su carga. Alzó el volter. El arma mostraba un corte profundo en el metal de empuñadura delantera, herencia del hacha de un piel verde durante la batalla de Númenor, una marca superficial que había iniciado los armeros que no eliminaran. Empezó a disparar, no en ráfaga, disparo a disparo, notando cómo el arma daba sacudidas y golpeaba contra sus palmas. Los proyectiles Volter eran explosivos y los hombres que alcanzaban estallaban como ampollas o se desmenuzaban igual que fruta reventada. Cada figura desgarrada dejaba escapar una neblina rosa al caer. 10ª compañía, gritó Loken, por el señor de la guerra. El grito de guerra resultaba todavía extraño, simplemente otro aspecto de la novedad.
Era la primera vez que Loken lo proclamaba en combate, la primera ocasión que había tenido desde que el emperador le había otorgado aquel honor después de Ulanor. El emperador, el auténtico emperador. ¡Lupercal! ¡Lupercal! Aullaron los lobos como respuesta, mientras entraban en tropel, eligiendo responder con el antiguo grito del apodo de la legión daba a su amado comandante. Los cuernos de guerra de los titanes retumbaron, asaltaron el palacio. Loken se detuvo junto a una de las puertas de inducción, instando a los que iban en vanguardia a entrar, mientras pasaba revista rápidamente al avance del cuerpo principal de su compañía. Un fuego infernal siguió cayendo sobre ellos desde los balcones y torres superiores. A una gran distancia, una brillante cúpula de luz se alzó repentinamente por el aire. Pasmosamente luminosa y vívida, el visor de Loken se oscureció automáticamente. El suelo tembló y un sonido parecido a un trueno llegó hasta él. Una nueva insignia de buen tamaño, alcanzada y en llamas, había caído del cielo y ido a impactar con los aledaños de la ciudad elevada. Atraída por el fogonazo, las torres fototrópicas situadas sobre su cabeza se agitaron nerviosamente y rotaron. Los informes llegaban a raudales. La fuerza de Aximand, la quinta compañía, se había hecho con la regencia y los pabellones situados en los lagos ornamentales al oeste de la ciudad elevada. Los hombres de Torgadan se abrían paso a través de la ciudad inferior, eliminando las unidades blindadas enviadas a cerrarles el paso. Loken miró al este, a 3 kilómetros de distancia, al otro lado de la plana llanura de las plataformas de basalto. Más allá de la marea de hombres que atacaban, los titanes que avanzaban majestuosos y el fuego racheado, la compañía de Abaddon, la primera compañía, cruzaba los balutares para penetrar en el flanco opuesto del palacio. Loken amplificó su campo de visión, contemplando cientos de figuras con armaduras blancas que corrían en tropel a través del humo y la lluvia de proyectiles. Al frente de ellas, las figuras oscuras de la escuadra de exterminadores más destacada de la primera compañía, la Justairen, llevaban lustrosas armaduras negras, oscuras como la noche, como si pertenecieran a alguna otra legión negra. Loken a la primera, transmitió la 10ª entrada. Hubo una pausa, una breve distorsión. Luego la voz de Abaddon respondió: Loken, ¿intentas avergonzarme con tu diligencia? Ni por un instante, primer capitán, replicó él. ¿Qué tal? Genial. ¿Te ha gustado? Claro, sí. ¿La leche? Uf, ¿Rica? muy buena. Demasiado Ok, buena. muy bien, ok. Vamos a que duermas. Mañana tienes un invitado especial, pero seguiremos narrando la historia Say thank you de los for- Luna Wolves. Ok. Say thank you for what? A que dio esta sorpresa muy bonita. Miguel, que muchas gracias, que la aprecio mucho. So what you're saying is that you appreciate the surprise. ¿Aprecias mucho esa sorpresa? Claro. Okay, that's cool. That's cool, man. Y qué bonito que escojan una temática de las que a mí me gustan. Que, Oh, you like sci-fi? ¿Te Ajá. gusta el sci-fi? Ajá. So he is glad that we chose a theme. Is it correct? The theme, the category, yeah. Well, that's what he's saying. The theme you chose, it's sci-fi. This has been a coincidence. A coincidence. So yeah, Jeff, you lucked out. You looked out. Tenés suerte, Jeff, porque sí, Warhammer nos gusta mucho a todos. Y es ciencia ficción, es interesante. Could you podrías, just position yourself for bed, okay, tuck yourself in, okay, go get ready for bed. Tomorrow, important day, okay. You better behave, Yeah, you guys better send him toys, huh? Okay. So have a good night's rest. Thank you. Okay, good night, bye bye. Tomorrow,
More Warhammer, more Luna Wolves. Woohoo. Thank you. Good night. Bro, the text I was reading was like this small, like it was for ants. My eyes were starting to hurt. That's fine. Thank you, Duende.